Título de la enseñanza: agradándonos unos a otros por amor a Cristo. Y me parece interesante realmente que el apóstol Pablo en varias ocasiones siempre manifestó lo que era la unidad, lo que era el nosotros llegar a morir a nuestros deseos. Y a modo de introducción quisiera que miraran la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4, desde el versículo 2 en Filipenses, cómo el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos y manifestándoles a ellos, dejándoles ver realmente lo que es una verdadera actitud de humildad y cómo nuestro Señor Jesucristo lo llevó a cabo. Y en el versículo 2, Pablo dice: hagan por completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y cuando nosotros pensamos en esto, normalmente esto va contrario a lo que nosotros vemos en las personas de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de las congregaciones nosotros encontramos personas fuertes, personas que están creciendo de una manera que uno como que se sorprende, pero también encontramos personas que no crecen a ese ritmo que nosotros tal vez quisiéramos que crecieran. Quisiéramos que de pronto fuera una iglesia fuerte realmente, en personas que se han capacitado doctrinalmente, que manejan bien la teología, que tienen realmente un conocimiento de lo que es el Señor y sus vidas realmente reflejan ello. Pero aunque esto no es imposible, es un poco difícil. ¿Y por qué es difícil? Precisamente por la variedad y la manera como nuestro Dios también trabaja en la vida de las personas. Dentro de este lugar hay personas que son salvas, es decir, que Dios les ha concedido el arrepentimiento para vida, que les ha traído a salvación, que les ha dado la fe para creer y poner su confianza y su esperanza en Jesucristo. Pero también hay otras personas que son simpatizantes, es decir, que les agrada escuchar la palabra, que se sienten bien en un lugar de estos, les agrada una exposición bíblica, pero que todavía no han procedido a un arrepentimiento en sus corazones delante de Dios para ponerse a cuentas con Él. Y podemos encontrar entonces que el apóstol Pablo nos deja ver también aquí en el libro de Romanos. Si usted mira en el capítulo 12, en el versículo 3, si usted va un momento ahí donde capítulo 12 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es decir, Pablo está animando a los creyentes que conocen la palabra de Dios, que entienden la doctrina bíblica y todo, que realmente cada persona que ha conocido la gracia del Señor, realmente no debe llegar a pensar más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que, como dice Pablo acá, que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es decir, cuando nosotros podemos servirle a otras personas, cuando nosotros realmente trabajamos por el bienestar del resto de las personas de la congregación, dejamos ver la medida de fe en la que nosotros realmente crecemos. Estamos creciendo. Por el contrario, todavía cuando nosotros nos amamos a nosotros y creemos que nosotros todavía merecemos algo, que nos deben servir, o que nosotros no necesitamos ayudarle a otros, sino que los otros nos sirvan a nosotros, bueno, dejamos también ver
ese tipo de medida de fe. Pero lo que sí quiero compartir con ustedes a modo de introducción es que Dios siempre ha tenido un interés profundo en la unidad de su pueblo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos podemos dar cuenta. ¿Por qué? Porque mediante la salvación, Él, nuestro Dios, ha efectuado una unidad espiritual en un sentido real. Es decir, la parte de la unidad es fundamental en la vida de una iglesia. Y también ha creado un sentido de comunidad basado en la participación de una misma vida eterna. Es decir, en un conjunto dentro de una misma unidad. Y esta realidad, para que la tengamos en cuenta, de la conversión, debería realmente tener un efecto. Y digo debería, porque muchas veces no lo vemos, pero debería tener un efecto sobre la vida de la iglesia como el Espíritu, con un ímpetu primordial que realmente conduzca a la iglesia a una unidad práctica, es decir, a trabajar siempre por la unidad práctica de la iglesia. Y permítanme decirles que las Escrituras hacen bastante énfasis en ambos aspectos. ¿En cuál? En ese ímpetu primordial de una unidad práctica. Y podemos ver entonces, por ejemplo, que por medio de David, el rey David en el Antiguo Testamento, cuando él escribió el Salmo 133, versículo 1, él proclamó: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y hablando metafóricamente, de manera, o no, metafóricamente no, más bien, de manera específica a su pueblo, el pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento, que es Israel, Dios profetizó a través de Jeremías. En Jeremías, para quienes están tomando nota, 32, 38 y 39, él dijo: me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y en una de las visiones que el Señor le entregó a Ezequiel, el Señor lo instruyó de esta manera al profeta. Abro comillas. En Ezequiel 37, 16, 17 dice: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano, y serán uno en mi mano. Eso fue en el Antiguo Testamento, hablando de la unidad, de lo importante que es como Dios visualiza la unidad. En su carta a los Efesios, que es en el Nuevo Testamento, Pablo declaró que nosotros con toda humildad y mansedumbre, ¿qué debemos hacer? Dice la Escritura en el capítulo 4, versículos 2 y 3, debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de paz. Pero es interesante, porque eso lo dice en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Pero posteriormente, es decir, en el siguiente versículo, Pablo menciona de manera específica la participación de cada una de las personas de la Santísima Trinidad en el bien espiritual y la unidad perfecta de la iglesia. Y mira lo que dice, no sé si tú quieres ir en tu Biblia, Efesios 4, versículo 4 en adelante, dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hasta ahí la porción de esta lectura. Es decir, siempre nos está hablando de uno, una unidad, uno. Y difícilmente nosotros a veces pensamos en la iglesia como una unidad. Pablo
a la iglesia rebelde y disidente que estaba en Corinto, le escribió lo siguiente, mis amados, en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, mira esto, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia de Corinto vivía momentos difíciles. Era una iglesia donde se resaltaba el egoísmo. Cada uno pensaba por sí mismo. Cada uno quería las cosas para sí. Pero Pablo les está diciendo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones. Por supuesto que aquí cuando nos está hablando de hablar una misma cosa, se refiere a la unidad en la doctrina, en lo fundamental. Y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero lo interesante es que en esta misma carta el apóstol les recordó a ellos en el capítulo 12, versículos 12 y 13, y les dijo lo siguiente: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y si tú le prestas atención a ese texto, mi amado, y verdaderamente ruegas al Señor que te ministre en esta mañana, en tu vida, en una exposición de esto, te vas a dar cuenta que la iglesia es una sola. Es un cuerpo, como lo dice Pablo. Así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Es decir, Cristo es uno solo. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo debe estar unido realmente con Cristo. Y Pablo realmente lo que hace es recordarle a cada una de las iglesias en el Nuevo Testamento. En este caso, por ejemplo, la de Galacia, todo lo que tiene que ver con la unidad. En Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28 dice: todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estabais revestidos. Y presta la atención a eso. De Cristo ya estabais revestidos. Revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahí la palabra clave es: sois uno en Cristo Jesús. Y cuando Pablo tuvo que amonestar a alguien, lo amonestó, iglesia, escucha esto bien, porque se entiende que esa persona es una con la iglesia. Y a nosotros no nos debe dar pena amonestar a alguien por su manera de vivir o porque no está testificando realmente de Dios. Nosotros tenemos que tener el carácter como creyentes, mucho más en un día como hoy que vamos a celebrar la Santa Cena del Señor, de exhortar a alguien en amor, para que su vida verdaderamente refleje lo que es el amor de Dios. Y eso fue lo que Pablo hizo con la iglesia de Filipos. Observe, si usted mira ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo les dice: solamente que os comportéis, escucha bien esto, iglesia, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia en Filipos, observa que él le hace un llamado y les dice: compórtense como es digno del Evangelio. Y eso tiene que ver con la vida, como lo estábamos estudiando en la escuela dominical, en la vida de andar y agradar a una persona a Dios. ¿Verdaderamente estás agradando al Señor? ¿Estás andando como el Señor demanda en su palabra? Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos: compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Tú predicas el Evangelio, tú estás diciendo que eres cristiano, que eres cristiana. Déjame ver tu vida, que tu vida refleja verdaderamente a Cristo como Señor.
y no que tú eres el Señor o la señora sobre Cristo. Y Pablo dice acá entonces, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Y la unidad en un mismo espíritu significa verdaderamente cuidarnos los unos a los otros. Y esos creyentes podrían realmente, como Pablo lo mencionó y que ya lo leí en el versículo 2 del capítulo 2, completar su gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, dice Pablo, ahí en el versículo 2 del capítulo 2. Y permítanme decirles esto, como lo menciona Pablo en Colosenses capítulo 3, yo quiero que abra su Biblia, por favor, vaya allá, en Colosenses capítulo 3, versículo 11, Pablo está diciendo que no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En pocas palabras lo que podemos decir, que las características conducentes a la unidad y armonía dentro de la iglesia son poseídas por los creyentes que se visten. Como Pablo dice ahí, mira el versículo 12, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Y sabe qué, mi amado? El punto acá no es que nosotros nos exasperemos por alguien, sino que al contrario, como Pablo está mencionando acá, en entrañable misericordia, en benignidad, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, nos aprendamos a soportar los unos a los otros, y como bien lo dice el versículo 13, perdonando los unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y mira lo que dice el versículo 14 en su parte final, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con el texto que vamos a estudiar? Quiero que vayas a Romanos capítulo 15, versículo 1. Y vamos a ver dos verdades en las que Dios se glorifica cuando la iglesia las pone en práctica. Y dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 15, versículo 1 al 6, dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, estamos ante tu santa palabra, Señor, para ser expuesta, para que cada uno de quienes estamos en este lugar, Señor, podamos meditar y reflexionar verdaderamente en la actitud que tenemos frente al cuerpo de Cristo. Al llamarnos como miembros, como hermanos, Señor, nuestro ruego es que podamos entender a la luz de tu palabra, Señor, y del ejemplo que Cristo mismo nos da,
realmente, Señor, que tenemos una necesidad y es la de glorificarte como cuerpo, como iglesia, de que tú te lleves toda la gloria, de que tú te lleves toda la honra, de que tú te lleves todo el honor, de que tú seas exaltado, Señor, en este lugar, en agradecimiento por lo que tú has llevado a cabo junto con tu Hijo Jesucristo, bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Vamos a ver en esta mañana, entonces, dos verdades en las que Dios se glorifica cuando la iglesia las pone en práctica. Número uno, es la sumisión voluntaria a las Escrituras. La sumisión voluntaria a las Escrituras lo encontramos en el versículo 4. Y la segunda verdad es el tener el mismo sentir que Cristo Jesús. Y lo encontramos ahí en el versículo 5. Y cuando nosotros realmente miramos acá, la sumisión voluntaria a las Escrituras es lo que Pablo está mencionando cuando aquí en el versículo 4 nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Y observa que luego dice el propósito, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y la verdad es que si usted está mirando la Escritura, usted se dará cuenta de que nos está haciendo mención de la paciencia, nos está haciendo mención realmente del consuelo que nos lleva a una esperanza. Es decir, no puede haber esperanza si nosotros no entendemos lo que es la paciencia y lo que es el consuelo. Y recuerda que estamos hablando de lo que cómo agradamos al Señor en el amor a Cristo, en entender todo. Y cuando el apóstol Pablo habla de las cosas que se escribieron antes, por supuesto que entendemos que está haciendo referencia a las verdades que fueron transmitidas por la revelación divina a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, porque todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Y Pablo observe ahí en el versículo 4 del capítulo 15, que él está diciendo que se escribieron las cosas, ¿sí? Que se escribieron para nuestra enseñanza, se escribió. Y se escribieron para el tiempo que se registró, es decir, el antes, pero también para nuestra enseñanza, que está ahí mencionándolo él, para nuestra enseñanza se escribió. Es decir, para el pueblo de Dios en el tiempo presente. Por lo cual, esto tiene una implicación. Y es que nosotros necesitamos ir a las Escrituras. Necesitamos ir a las Escrituras para ser confrontados por medio de las Escrituras. El énfasis que Pablo está haciendo a partir de Romanos 14, hablando en cuanto a qué, a los requisitos ceremoniales, tenemos que tener en cuenta en ese antiguo pacto que ya no son de cumplimiento obligatorio para nosotros los creyentes. Pero lo interesante es que cuando Pablo está mencionando aquí en el versículo 4, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió. Él está en el nuevo pacto, pero está haciendo referencia, por ejemplo, aquí al capítulo 14, versículo 1 en adelante, que era todo ese cumplimiento que en algún momento traía problemas a la iglesia. Porque unos querían que se hiciera de esa manera, que se siguiera desarrollando todo eso. Pero que en realidad lo que Pablo está diciendo ya no son de cumplimiento obligatorio para los creyentes, sean judíos o gentiles. Pero sin embargo, aunque nosotros, escucha bien esto, no estamos forzados a obedecer todas las ordenanzas del antiguo pacto, todas las cosas relacionadas con la revelación de Dios que se escribieron en el pasado, escúchalo bien, de todas maneras siguen siendo valiosas para nuestra enseñanza. Algo nos aportan, algo nos dejan ver. Y algo de lo que nos dejan ver, ¿saben qué es? El amor de Dios para con nosotros, la esperanza que nos da realmente el saber lo que Dios ha hecho,
lo que ha llevado a cabo, pero también la santidad de nuestro Dios. Que Dios siempre, siempre está demandando el vivir en santidad. El conocimiento de toda la Escritura, en realidad, para ellos, para la época de estos hombres, era de beneficio espiritual. Para los cristianos en el tiempo de Pablo, era importante que ellos conocieran el Antiguo Testamento. Y sigue siendo benéfico para los cristianos de los tiempos. Por eso nuestro énfasis en una congregación como esta es que tenemos que ir a las Escrituras. No puedes considerarte ser un cristiano que no tiene tiempo para hablar con Dios, que no tiene ese tiempo para ir y exponerte a que Dios te muestre en dónde estás pecando. Que Dios te muestre cómo también su gracia y su misericordia en bondad es extendida. Es decir, ese consuelo que nos da la Escritura, esa esperanza que nos brinda la Escritura. Y como lo mencioné, para los cristianos de aquella época de Pablo, era fundamental realmente el tener y estudiar las Escrituras. Y es por eso que Pablo está diciendo aquí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. La declaración de Pablo al decir, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, realmente requiere de que uno le preste atención verdaderamente a las Escrituras. Y por eso quise llamar a ese primer punto una sumisión verdadera a las Escrituras. ¿Estás dispuesto a someterte? Tú escuchas que yo menciono acá que la palabra de Dios tienes en tus manos, la santa, pura, limpia, perfecta, inerrante, suficiente, eficaz y autoritativa palabra de Dios. ¿Pero estás obedeciendo a los imperativos que encuentras en la Escritura? ¿Estás obedeciendo a ellos? ¿Estás obedeciendo a las exhortaciones que la Escritura te hace? Se aplica también, por supuesto, en el Nuevo Testamento, como lo estoy mencionando, en la mente de esos lectores iniciales que siempre hacían referencia a las Sagradas Escrituras, como lo dice en 2 Timoteo 3:15, el versículo anterior al que acabé de mencionar, cuando Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, has conocido las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros estamos siempre pensando, ¿será que los niños que llegan acá, las maestras los quieren tener solamente un tiempo para que ellos jueguen? ¿Será que esos niños vienen preparados de sus casas en la palabra de Dios y se les está enseñando la palabra de Dios? ¿Será que los padres están llevando a cabo la responsabilidad que Dios demanda a través de su palabra? Son miles de preguntas que nosotros tenemos. Estaba leyendo esta mañana un artículo de un hombre en Europa que estaba mencionando, un hombre religioso, donde mencionaba que en el lugar donde él se encuentra ya no hay ni niños ni jóvenes que conozcan y escuchen la palabra de Dios, que es una ausencia total de conocimiento de Dios. Creo que hemos caído en un tiempo de religiosidad donde nos sentimos bien por cumplir ciertos deberes de la vida cristiana, pero no donde verdaderamente podamos, como bien le dice Pablo a Timoteo, y que desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y en realidad creo que las personas que estaban contemporáneas con Pablo manifestaron lo mismo. Pedro, por ejemplo, si usted mira en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21, Pedro dijo lo mismo. Él dijo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo le recordó a la iglesia de Corinto que los sucesos del Éxodo que tuvieron lugar bajo el liderazgo de Moisés, escúchalo bien, él lo dice en 1 Corintios 10, 6 y 11, sucedieron como ejemplos para nosotros, les dice Pablo. Eso tiene una implicación para nosotros. Y dice, para que no codiciemos cosas malas. Creo que está muy en relación con la enseñanza de la escuela dominical en el día de hoy. Como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, les dice Pablo. Y están escritas para que amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sabes una cosa? Lo que nos está diciendo es que nosotros debemos aprender, como lo ha mencionado él aquí en el versículo 1, nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos aprender a soportar a estos hermanos que son frágiles en la fe, que nos dejan ver que son débiles realmente en la fe. Que pareciera que tuvieran buenas bases y buenos fundamentos, pero que a la hora de la verdad en su vida diaria nos dejan ver de que no hay un buen fundamento. Que nosotros debemos estar atentos para que precisamente no pase como estaba pasando en Corinto. Y como ya lo mencioné, Pablo le recordó a estos creyentes de Corinto que los sucesos del Éxodo que tuvieron lugar bajo el liderazgo de Moisés sucedieron como ejemplo para nosotros. Es decir, nosotros siempre debemos, cuando miramos el Antiguo Testamento, mirarlo como un ejemplo a nuestras vidas. Mirarlo para no caer en el mismo pecado que el pueblo de Israel. Nuestra parte de hacer realidad esa bendición. Pablo nos la deja ver aquí, observa el versículo 4 que dice, es la paciencia, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sabes qué me sorprende a mí? Que la gente hoy en día no tiene paciencia. La gente quiere todo rápido. La gente solo está pensando en ellos. Trabajen para mí. Sírvanme a mí. Yo no le voy a servir a otros. Que me sirvan a mí. Pero no hay paciencia. Sin embargo, la Escritura acá nos dice, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La paciencia que se relaciona con la perseverancia. Eso es. Santiago, el apóstol, nos amonesta con respecto al regreso del Señor y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad, dice él, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros, paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí en Santiago 5, versículos 7 y 8. Es decir, al igual que la fe para salvación, escúchenlo bien, iglesia, la paciencia es algo que Dios requiere de nosotros. Dios requiere de que nosotros aprendamos a la paciencia. Y la paciencia se da entre nosotros como hermanos. Por eso cuando Él está hablando acá en el versículo 1, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni Cristo, dice, se agradó a Él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaron cayeron sobre mí. Pero acá hay algo bien interesante, iglesia, y es que la paciencia, que es algo que Dios demanda, algo que Dios requiere de nosotros, es interesante que al mismo tiempo es Dios el que nos da la paciencia. Es Él el que nos la provee. Pablo asegura en Romanos capítulo 15, versículo 5, que lo veremos ahorita, que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentido. ¡Qué impresionante! Dios nos demanda a nosotros ser pacientes, pero Él mismo es el que nos da a nosotros el poder llegar a ser pacientes.
Es una fidelidad continua y constante al Señor en medio de cualquiera de las circunstancias. La paciencia nos la deja ver en Apocalipsis 4:11, que identifica la paciencia con la fe y la obediencia perseverante. Es decir, el aprender nosotros a ser perseverantes por medio de lo que estamos conociendo con la palabra. Es doloroso y es triste cuando vemos personas que abandonan el camino de la fe, que se desvían. ¿Por qué? Porque realmente no han sido pacientes. ¿Y por qué no han sido pacientes? Porque la Escritura está ausente en sus vidas. Hay personas que sobreviven solo de lo poco que escucharon, tal vez cuando eran niños o cuando en algún momento, o personas que dicen, bueno, yo me la paso viendo videos y entonces con los videos de este pastor o de aquel, entonces ahí, no, eso no es suficiente. Tienes que ir a las Escrituras. Necesitas de las Escrituras, esa es la verdadera sumisión a las Escrituras. Ahí es como Dios se glorifica realmente, como Dios es exaltado. Porque la paciencia con fe y obediencia nos lleva a la perseverancia. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que la paciencia es aquella fe que no falla a pesar de vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso es lo que dice Pablo. Es decir, cuando las personas no logran sostenerse firmes, cuando las personas realmente no logran esa paciencia a la que nos está demandando la Escritura, en los momentos de las persecuciones y las tribulaciones, es porque realmente no han podido ir a la Escritura, no han ido a la Escritura. Porque es la Escritura la que nos da el consuelo, la que nos da la paciencia, para que se manifieste en esperanza. Obsérvalo, el versículo 4, cuando dice, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, es decir, en las Escrituras encontramos consuelo, en las Escrituras encontramos la paciencia que nos manda la Escritura, para que podamos llegar a tener esa esperanza de llegar hasta el final. La exhortación más clara de la paciencia la encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 22 y 23. Observa lo que nos dice. Cristo ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis, ojo a esa palabra, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Realmente, nosotros no podemos decir que tenemos fe cuando no tenemos esperanza. Y no podemos afirmar que tenemos fe y esperanza cuando no vamos a la Escritura. Porque la Escritura es la que nos da precisamente para mantenernos en una fe que es activa, que significa creer activamente, y que no nos deja mover. Observa que el versículo él dice en su parte B, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Sin moveros. Pero no solamente es el Evangelio para decir, yo soy salvo, y ya, sino para caminar en una manera acorde a como la palabra nos está diciendo. Entonces, cuando Pablo está mencionando aquí la paciencia y el consuelo, qué tremendo. Porque Dios también nos da el consuelo, ¿para qué? Para perseverar. Para perseverar. ¿Cuántas veces nosotros, no sé usted, si lo ha pensado en algún momento, abandonar el camino de la fe? Porque tal vez a este mundo le agrada más
porque usted quiere agradarse a usted mismo, porque usted dice tal vez todavía yo como que me merezco algo, yo como que me merezco dormir más, yo como que me merezco un mejor plato de comida, yo como que me merezco un mejor estilo de vida, yo como que me merezco vivir en un lugar como más cómodo, yo como que me merezco un mejor trabajo. Y aunque no lo decimos explícitamente, lo estamos pensando. Pero entonces significa que no hay consolación. ¿Por qué? Porque el consuelo es el que me lleva a mí a perseverar. Él suministra este ímpetu. ¿Quién? Dios, por medio de las Escrituras. Y en las Escrituras, como lo menciona Pablo aquí en el versículo 4, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque es la paciencia y el consuelo lo que me va a llevar a mantener la esperanza de nuestro futuro glorioso. Es decir, de ver que no es lo que estamos mirando acá, de este presente, de lo que estamos viviendo en este mundo en el día de hoy, sino que hay un futuro que es glorioso. Jeremías habla acerca de Dios, el autor de las Escrituras, como la esperanza de Israel, el guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Jeremías 1:14-8. Él habla de Israel, de la esperanza de Israel, como el guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Los salmos, los salmistas, hablaban en repetidas ocasiones de su esperanza en el Señor. Y me encanta realmente cuando el texto dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dice el salmista, y te burlas dentro de mí. Se pregunta el escritor, y él mismo, inspirado, responde por el Señor. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En el Salmo 42:5. Otro salmista se exhorta a sí mismo diciendo, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62:5. El gran salmo que exalta con tanta majestuosidad la palabra de Dios. El escritor invoca al Señor diciendo de esta manera, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ese es el Salmo 119, versículo 49. Y él mismo ruega y dice, susténtame conforme a tu palabra, y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Versículo 116. Y luego testifica, tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Versículo 166. Y otro salmista afirma, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Salmo 130, versículo 5. No sé cuánta relación tengas tú con la palabra del Señor. No sé cuál sea tu punto de apreciación de qué tan valiosa es la palabra para tu vida. Sacamos excusas muy fácilmente. Es que los niños no nos dejan. Es que el trabajo, pastor, usted no se imagina, yo soy el que tengo que responder en la casa por el trabajo. Es que realmente yo no tengo tiempo. Tiempo tenemos. Tiempo tenemos. Porque tal vez podemos dormir un poco menos y leer más la Escritura. Porque la Escritura es la que nos da la paciencia y el consuelo para tener esperanza. Es la manera como Dios nos da el consuelo. Y aquí encontramos la segunda verdad. Y la encontramos en relación con el propósito de Dios. Y la vemos aquí en el versículo 5. Cuando dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. El propósito de Dios es que nosotros tengamos el mismo sentir de Cristo Jesús. Como lo mencioné antes, aún las cosas que Dios demanda de nosotros, Él también nos las da por su gracia soberana. Dios nos demanda paciencia, nos demanda consuelo,
bueno, Él mismo nos da la paciencia y nos da el consuelo. Dios nos demanda poner nuestra esperanza en el futuro glorioso, bueno, Él nos da la esperanza para ponerla en el futuro glorioso, pero solo de una manera, escúchalo bien, iglesia, por medio de las Escrituras, porque son ellas. Observa que así como el versículo 4 es la esencia, un llamado a confiar en el poder de Dios por medio de su palabra, el versículo 5 es la esencia, un llamado a confiar en su poder por medio de la oración. Y esta es una bendición. Pablo pide, escúchalo bien, pide al Señor que dé a sus hermanos creyentes en Roma un mismo sentir según Cristo Jesús. Observa el versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda. Ese es un deseo de Pablo. Él le está pidiendo a Dios que le conceda a la iglesia, ¿sí?, la misma paciencia y el consuelo, ¿sí?, el tener ese mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Es decir, al igual que la paciencia y la consolación, la armonía que Dios requiere es algo que Él también está dispuesto a suministrar. La armonía. Cuando una iglesia entra en momentos difíciles, de murmuración, de división, es porque es una iglesia que no ha ido a la palabra de Dios. Es una iglesia que se deja llenar del odio y del rencor, de los problemas de la carne. ¿Sabe por qué? Porque mira que en el llamado a los creyentes para tener los unos para con los otros un mismo sentir en Cristo Jesús, Pablo nos lo deja ver acá. Observa que él dice, y que el Dios de la paciencia y el consuelo, que ya lo ha mencionado en el versículo 4, les conceda. ¿Qué les conceda? Tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Es tener el mismo sentir de Cristo. ¡Qué espectáculo! Realmente, qué maravilloso. El que nosotros podamos buscar, el tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que fue el que leímos en Filipenses capítulo 2, versículos 2, 3 y 4. Que al final él termina diciendo, en el versículo 5, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y haciéndose hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol, realmente Pablo, si usted le presta atención al texto, mi amado, es que está hablando de una unidad en relación con cuestiones sobre lo que la Biblia en algunos momentos guarda silencio, o situaciones cuya validez haya caducado. Es decir, son desacuerdos innecesarios sobre asuntos no esenciales, lo que genera los mayores conflictos entre los creyentes fuertes y los débiles. Y por esta razón Pablo continúa instando a los creyentes, a pesar de sus opiniones diferentes o divergentes más bien, sean amorosos, espirituales, armoniosos como con los hermanos, los unos para con los otros. Que se propongan un mismo sentir como el que había en Cristo Jesús, el Salvador, el Señor en nuestras vidas. Es decir, a servirnos mutuamente en el amor de Cristo, ese amor que es desinteresado, ese amor que es incondicional, ese amor que es sacrificial, verdaderamente. El estar para servir a los demás. El Señor nos ha dado unos dones y estoy seguro que cuando vayamos a su presencia Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tus dones? Déjame ver qué hiciste. ¿Los pusiste a los pies de los hermanos? Qué tremendo es eso. Porque cuando nosotros perdemos la perspectiva de la paciencia y del consuelo, cuando no miramos a la esperanza que verdaderamente nos dista la Biblia, nuestra mirada se centra en nosotros mismos pecaminosamente, para servirnos a nosotros mismos,
para guardar las riquezas para nosotros mismos, para guardar los dones para nosotros mismos, pero nunca para mirar la necesidad de los otros. Y quiero que mires el versículo 5 al final, cuando Pablo dice: tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, conforme a Cristo Jesús. Y mira lo que continúa: para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está realmente que el cumplimiento de este mandato es solo posible gracias al poder de Dios actuando, obrando en la vida de un verdadero creyente. Para que unánimes, es decir, entendiendo la unidad, comprendiendo el propósito de la unidad. ¿Cuál es? Cuando Dios llama a una iglesia a estar unida, unánime realmente, a que las personas que conocen el amor de Cristo den sus vidas en sacrificio similar a Cristo, como cuando Pablo está escribiéndole a la iglesia en Éfeso capítulo 5, versículos 1 y 2, que les está diciendo: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Y mirando a Cristo Jesús, quien se dio en sacrificio vivo, como ofrenda grata, ¿sí? Entonces nos está diciendo que para que nosotros lleguemos a glorificar al Padre en todo lo que hagamos, observa, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito, iglesia, escúchalo, para disponernos a celebrar la Santa Cena hoy. El propósito supremo de la unidad cristiana realmente es que lleguemos a glorificar a Dios, que juntos lo hagamos. Esto no es del que tiene talentos para ir a ser la maestra de escuela dominical, de escuela de niños. Esto no es para el que tiene, es que yo tengo el talento de la música, ¿sí? Pero todos trabajamos individualmente, entonces los músicos llegan y hacen sus cosas, se alista el piano, se alistan las voces, se alistan los otros instrumentos, y cada uno hace. Bueno, y aquí sacamos una orquesta bien interesante, porque el guitarrista, el bajista, el pianista, el baterista y todos los instrumentos que quieras, y los unimos y entonamos un cántico. Esa no es la unidad de la que nos dice la Escritura. La unidad está en el corazón, o parte del corazón de aquel que entiende que estaba para honrar, glorificar y exaltar al Señor en una sola unidad. El propósito supremo de la unidad cristiana, por otra parte, no es agradar a los creyentes, por esencial que esto sea, sino en realidad agradar sobre todo los demás al Señor, tanto en lo interior como en lo exterior, tanto a escala individual como a escala corporativa. Y yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿estás agradando al Señor en lo individual? Yo no veo tu vida, no la conozco. Nos vemos un domingo acá, pero yo te pregunto, el resto de la semana, ¿estás agradando al Señor en lo individual? Y te pregunto, ¿estás agradando al Señor en forma corporativa, como cuerpo? ¿Te dispones a servir? ¿Estás dispuesto a sacrificar? Como hablábamos con alguien hoy es el día en que más temprano me levanto para preparar y disponer mi corazón para el Señor. Es una ofrenda grata, Pablo lo dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿O quieres llegar tú al tiempo exacto de las cosas, de lo que te compete a ti nomás? Eso es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana. En este mes me toca entonces a mí la escuela de niños, entonces en este mes trataré de hacer lo que pueda, pero el resto de los siguientes tiempos, entonces no lo hago. No tengo que llegar temprano, no tengo una obligación, no tengo que orar, no tengo que servir. Es solo cuando todos los que pertenecemos a su pueblo estamos unánimes y le adoramos a una voz que verdaderamente podemos decir que estamos glorificando de manera plena
y verdadera al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lugares como esos hay, hermosos, con buenas sillas, con buena comodidad, con aire acondicionado, y no se está glorificando al Señor verdaderamente, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Porque lo hacemos como profesionales, en nuestras capacidades, en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Déjame decirte que a excepción de la súplica que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo, cuando padeció una separación temporal del Padre al tomar sobre sí todo el peso del pecado de la humanidad, al exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? En Mateo 27:46, déjame decirte que Jesús siempre hizo referencia a Dios como su Padre. Y es el único momento donde está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue por esta razón, entre otras, que los líderes judíos denunciaron a nuestro Señor Jesucristo como un blasfemo, porque decía que era su propio Padre, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando nosotros llamamos, o cuando Pablo habla de llamar a los creyentes para que glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo está haciendo énfasis en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nos venimos a unir aquí, a este lugar, a reunir, porque todos estamos reconociendo que Jesucristo es Dios, el Dios encarnado, que Jesucristo fue quien se despojó de su condición de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y que se humilló para venir a morir en una cruz. Y que de la misma manera, cuando usted y yo vamos a tomar la Santa Cena, yo creo que no es un juego, mi amado, ni algo que usted viene de manera y lo hace de manera ritualista, sino que nos demanda a nosotros que verdaderamente, unánimes, como dice el versículo 6, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está haciendo énfasis en la deidad de Jesús, quien no es un hijo por adopción, como lo son quienes hemos creído en Él. Él es el único, el unigénito del Padre, quien está lleno, dice la palabra, de gracia y de verdad en Él mismo. Juan 1:14, Juan 1:18, Juan 3:16. Tenemos que ver que Él es el Mesías prometido. Él es el Cristo y también es nuestro Señor. Y por igual, completo a Dios el Padre en deidad. El Nuevo Testamento nos habla en repetidas ocasiones de esta relación única realmente e inescrutable entre Dios y el Padre. Entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y como bien lo dijo Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 17, él dijo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Y en la carta a los Filipenses del apóstol Pablo, también mencionó, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en donde, dice la palabra, en los cielos y en la tierra, ahí bajo la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, va a llegar un día en que si nosotros no lo hacemos verdaderamente en el conocimiento de la unidad como iglesia, lo vamos a hacer delante de Él, individual. Y nuestras rodillas serán dobladas si no lo estamos haciendo de la manera como verdaderamente nos lo dice la Escritura. ¿No le quieres dar la gloria a Dios? ¿No quieres exaltar a Dios como cuerpo? Evalúalo, iglesia.
Pablo lo está diciendo para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre. Empleando las palabras idénticas del apóstol Pablo, Pedro declaró: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el apóstol Juan saludó a los lectores de su segunda carta con estas palabras: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Realmente nosotros tenemos que ver que es por medio de su gracia, una gracia más allá de nuestra comprensión, que nuestro Señor Jesucristo hizo esta oración al Padre. Y quiero cerrar con ello. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 17, versículo 21. El Señor Jesucristo le dice al Padre hablando: Padre, ruego para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros. ¿Quiénes? ¿Quién es ese uno? La iglesia. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos. ¿Yo en quién? En la iglesia, en aquellos en los que el Señor ha llamado. Y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Iglesia, Dios se regocija en la unidad del cuerpo de Cristo. Él no se regocija en lo individual que nosotros podamos llevar a cabo las cosas aquí. Podemos llevar un culto completamente individual, pero cada uno por su lado, en lo humano. Pero eso no está glorificando al Señor. Yo te invito a que medites realmente en cuál es la actitud como tú vienes y sirves, como tú estás dándole a los demás. Si es en la unidad, buscando precisamente que Dios se lleve toda la gloria, como dice Pablo acá, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es a varias voces, es a una voz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, a ti, por tanta bondad, por tanta gracia, por tu palabra, Señor, por lo que podemos ver en ella, por el llamado que nos hace, Señor, a nosotros, realmente estar contemplando más seriamente la manera como nosotros nos servimos mutuamente. Si verdaderamente este es un lugar donde tú eres exaltado y glorificado, al servirnos en unidad, nuestro ruego, nuestro clamor, Señor, es que podamos examinar nuestros corazones y bajo la dirección y el poder de tu Santo Espíritu, evaluarnos, Señor, y meditar si tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra actitud por una actitud de cuerpo, una actitud de unidad, una actitud de iglesia, una actitud donde realmente somos uno para exaltar, honrar, glorificar tu santo nombre en uno solo, en Cristo Jesús. Amén.